Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo soy Fabi Ham y hoy te voy a dar 4 ideas de botanas que son altas en proteínas. Vamos a preparar un tofu que queda súper crujiente, una variante de hummus con tomates secos que el sabor está increíble, lo tienen que probar. También vamos a hacer unos garbanzos crujientes que llevan muchas especias y finalmente vamos a cocer unos edamames que los vamos a acompañar con salsa de soya, pero a la salsa de soya le vamos a agregar otros ingredientes para cambiarle un poquito el sabor. Como siempre, en la caja de descripción te dejo todas las recetas con los ingredientes y también el tiempo en el que van a aparecer por si quieres consultar alguna en particular. Finalmente me despido, espero te guste este video y si te aportó algo, comparte, dale like y suscríbete a este canal. Nos vemos la próxima semana. Bye. Para la primera y segunda botana vamos a necesitar garbanzos cocidos. Ya en varias ocasiones me han preguntado cómo cocerlos, así que hoy te voy a compartir el proceso completo. Límpialos removiéndole las piedras o ramitas que traigan y lávalos en el chorro de agua hasta que ésta salga clara. Te recomiendo que cocines más de los que necesites y que congeles los que no ocupes para tenerlos listos en la próxima ocasión. Déjalos remojando por lo menos 8 horas o toda la noche. A la mañana siguiente, descarta el agua de remojo y enjuágalos repetidamente. Usualmente siempre los cocino en olla express, pero para aquellos que me preguntaron cómo cocerlos en olla normal, aquí les muestro cómo hacerlo y cuánto van a tardar. Agrega suficiente agua, yo estoy agregando 4 litros, tápalos y vamos a cocerlos a fuego alto. Cuando empiecen a hervir, notarás que una espuma blanca se forma en la superficie. Retírala y continúa haciéndolo para evitar que se derrame. A la hora, revisa qué tan suaves están los garbanzos. Los míos estuvieron listos en hora y media. La primera botana son unos garbanzos enchilados y aquí podrías condimentarlos con las especias de tu elección o inclusive usar alguna mezcla que ya venga lista como sazonador Cajún. En esta receta voy a usar la mitad de los garbanzos que cocimos, que son aproximadamente 3 tazas. Yo voy a agregar una cucharadita de comino, ajo y paprika. Y media cucharadita de pimienta negra y de chile en polvo. En vez de sal voy a agregar 2 cucharadas de salsa de soya o aminos líquido. Y opcionalmente podrías agregar una cucharada o menos de aceite vegetal. Yo en esta ocasión no agregué aceite. Estos garbanzos los vamos a cocinar en la freidora de aire. Podrías usar tu horno, pero considera que se van a llevar más tiempo. Yo los estoy cocinando por 20 minutos a 200 grados centígrados. Durante este tiempo, revísalos de vez en cuando y muévelos para que se cocinen parejo. Es hasta que se enfrían que los garbanzos van a estar bien crujientes. Y listo, acompaña con un poco de limón o la salsa picante de tu elección. Vamos a preparar la segunda botana, que es un hummus con tomates deshidratados. Para esto vamos a usar la otra mitad de los garbanzos que cocimos, que son aproximadamente 3 tazas. Para esta receta vamos a necesitar media taza de tomates deshidratados. Puedes comprarlos que ya vienen en aceite de oliva o hacerle como yo, comprarlos secos e hidratarlos tú mismo. Para la media taza de tomates puedes usar de 2 a 4 cucharadas de aceite de oliva. Y esto lo puedes hacer con anticipación para que se suavicen un poco. Si prefieres no usar aceite de oliva, puedes hidratarlos con agua caliente y descarta esta agua una vez que los vayas a licuar.
Agrega entre 2 y 4 cucharadas de tahini. Yo estoy agregando únicamente 2 cucharadas porque es lo único que me queda disponible. Por cierto, si quieres aprender a preparar tahini en casa, por aquí arriba te dejo el link a ese video. Agrega 2 cucharadas de jugo de limón. Este ingrediente lo puedes adaptar a tu gusto. Añade también un ajo y una cucharadita de sal. Vamos a licuar todo muy bien hasta que quede una pasta homogénea. Y para darle un poco de color también estoy agregando una cucharadita de paprika. Si ves que tu licuadora no puede procesar bien los garbanzos, agrega un poco de agua fría. Puede ser entre 1/4 y media taza. Una vez que los ingredientes estén bien mezclados, puedes rectificar el sabor, agregar más sal o jugo de limón. Así es como queda este hummus. Recuerda que el hummus se congela muy bien, así que si no tienes pensado comerlo todo, divídelo en botes pequeños y congélalo. Finalmente vamos a acompañarlo con palitos de verduras. Puedes usar zanahoria, pepino, apio y jícama. También podrías acompañarlo con pampita, totopos o pan tostado. Para preparar esta botana vamos a usar 2 tofus previamente congelados. Tiene que ser el tofu fresco y no el que viene en cajita. Los congelamos porque al momento de descongelarse su textura cambia y aparte es más fácil extraerles el exceso de agua. Una vez descongelados, basta con exprimirlo entre tus manos. Su textura se vuelve más porosa y esponjosa, listos para absorber mejor los marinados y especias que vamos a usar. Desmorónalo en pedazos pequeños. Y vamos a mezclar en un tazón 2 cucharadas de salsa de soya o aminos líquido, 2 cucharadas de fécula de maíz para que queden crujientes y 2 cucharadas de fécula de tapioca para que queden un poco chiclosos. Si no consigues fécula de tapioca, sustituye por más fécula de maíz. Finalmente agrega 4 cucharadas de agua. Opcionalmente podrías agregar otras especias para dar más sabor, como ajo, cebolla, comino o chile en polvo. Pero usualmente yo los dejo tal cual y al final los acompaño con alguna salsa o aderezo. Revuelve muy bien y cubre el tofu en esta mezcla. Este tofu también lo vamos a cocinar en la freidora de aire y podrías hacerlo en tu horno, solo que considera que se puede tomar más tiempo. Yo los voy a cocinar a 200 grados centígrados por 20 minutos. A la mitad de este tiempo revísalos y muévelos. Y opcionalmente agrega un poco de aceite. Yo estoy usando una cucharadita. Revuelve bien y sigue cocinando por el tiempo faltante. Aunque este tofu ya podría comerse así, yo prefiero cocinarlo por 10 minutos más para que quede más crujiente. El tofu preparado de esta manera lo puedes comer no solo como botana, sino también usarlo en diferentes platillos como pastas, tacos, estofados e inclusive los puedes cocinar con tu salsa favorita. Pero yo en esta ocasión los voy a acompañar con salsa katsu. Y finalmente, como última botana, vamos a cocer unos edamames. Estos los vas a encontrar en el área de congelados. Una vez que el agua esté hirviendo, cócelos por aproximadamente 10 minutos. Puedes probar alguno para cerciorarte que estén suaves. Escúrralos y reserva porque vamos a preparar la salsa. A mí me gusta preparar la salsa de soya o aminos líquido en botecitos individuales. Agrega a tu gusto jengibre fresco finamente picado. También agrega ajo, este lo puedes exprimir o picar finamente. Yo estoy usando medio ajo para cada salsa. Añade un chorrito de limón. Y a una salsa le voy a poner un poco de chile serrano fresco. Y a la otra le voy a agregar chile en hojuelas.
Agrega la salsa de soya o aminos líquido y también agrega un poco de agua para que no quede tan salada. Esta salsa la puedes dejar reposando por algunas horas para que todos los ingredientes se infusionen bien. Y así es como quedaron estas 4 botanas altas en proteína. Son saludables y relativamente fáciles de hacer. Si las pruebas, déjame en los comentarios o compárteme en Instagram cuál fue tu favorita. Finalmente me despido. Muchas gracias por tu tiempo, por estar y compartir. Nos vemos la próxima semana.